hoy día iniciamos compartir el Evangelio de Juan, el capítulo 3. La reunión pasada quedaron algunas consultas y bueno, en esta reunión vamos a ver el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el capítulo 3 yo creo que hay varios temas bastante interesantes, pero antes de entrar en el capítulo 3 quiero aclarar algunas cosas que me preguntaron algunos hermanos y quedaron de la reunión pasada. Una de ellas es por qué el número 6 es el número de hombre, como vimos en la reunión pasada, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Lo hizo con 6 tinajas de purificación de los judíos. Y el número 6 en la Biblia tiene un significado especial, que es el número de hombre. ¿Qué significa el número de hombre? Significa un número que en general representa al ser humano, a algo completo humanamente. ¿Por qué lo sabemos? Porque si vamos a Génesis, el capítulo 1 de la Biblia, vamos al primer capítulo de la Biblia y vemos en el Génesis 1:26, en el capítulo 26, voy a leer y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y así sigue. Si seguimos leyendo, llegamos al versículo 31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, vemos que el 6 es el día en que Dios crea al hombre. Entonces, en general, cuando la Biblia habla de un número 6, tenemos que entender que el 6 representa un número de hombre, cuando Dios crea al hombre, que es Adán. Por eso el número 6, en general, representa el número de hombre. Y cuando vemos en Juan 2, cuando el Señor, voy a leer rápido, cuando el Señor convirtió el agua en vino, dice, al tercer día se hicieron una boda en Caná. Estoy leyendo en Juan 2:1. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tiene. Y Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí le está diciendo que en realidad, como comentamos en un principio, este evangelio es un evangelio bastante espiritual, es un evangelio visto desde el cielo, un evangelio viendo al Hijo de Dios. Tenemos que entender las cosas más allá de lo literal. Dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuándo fue la hora del Señor? La hora de la crucifixión. Cuando Él fue crucificado, Él entregó su sangre por nosotros, que representa el vino. El mejor vino fue entregado en ese momento. Entonces le dice, no tienen vino. Claro, la humanidad no teníamos vino, no teníamos su sangre, no teníamos su vida. Solamente teníamos un vino en mal estado. Cuando un vino está en mal estado es vinagre. Por eso cuando Jesús antes de morir tomó y le dieron de beber vinagre, porque Él tomó de nuestro vino, que es vinagre, y nos entregó un buen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor está haciendo un paralelo con el día de su crucifixión. Su madre le dice a los que le servían,
haced todo lo que os dijere. Aquí María nos enseña algo importantísimo. Haced todo lo que os dijere. Ese es el mandamiento que nos enseña María y debemos poner mucha atención. No hacer más ni menos, sino que hacer todo lo que os dijere. O sea, cuando nos acercamos a María a hacerle una pregunta, ella nos va a decir, haced todo lo que él os dijere. Ella nos dirige a su hijo. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Aquí habla de 6 tinajas de piedra. Las 6 representa el número de hombre de piedra, que representa nuestro estado, un corazón de piedra, y era conforme a la purificación de los judíos. O sea, no eran tinajas comunes y corrientes, eran tinajas que tenían un propósito, contener agua para hacer los lavados que hacían los judíos. O sea, para lavarnos, para purificarnos, para limpiar nuestros pecados. O sea, ¿qué es lo que podía hacer el hombre? Llenar esas tinajas con agua. Hasta ahí llega nuestra labor. Es a llenarnos nosotros del agua. Y el agua representa la palabra del Señor. Llenarnos de su palabra, llenarnos de agua. Y lo sobrenatural ya le pertenece al Señor. Él convierte esa agua en vino. Jesús le dice, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Y importante esto, la llenaron hasta arriba, o sea, completa. Las 6 tinajas, nuestra obra, nuestra capacidad humana, que tiene que ser llenarnos de la palabra del Señor hasta arriba. Y les dice, sacad ahora y presentad al maestresala. Y se la presentaron. Y cuando el maestresala gustó del agua hecha vino, que no sabía de dónde era, más los que servían lo sabían, quienes habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces pone el que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de señales que hizo el Señor en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjense que esa es nuestra labor, llenarnos de su palabra, y el Señor, esa palabra, nos va a convertir, esa palabra, que nos llenemos en vida, porque la sangre que representa el vino es vida, y es la vida del Señor. Esa palabra, llenamos esas tinajas que son para purificación. Nosotros tenemos la intención de ser llenos de su palabra para ser purificados. Una vez llenos, es el Señor el que nos convierte esa palabra, esa agua que hemos contenido, en vida, y en la vida del Señor Jesús en nosotros. Eso es algo sobrenatural, pero nos compete a nosotros llenar esas 6 tinajas. O sea, toda nuestra capacidad humana está en conocer su palabra, en escuchar su palabra. ¿Para qué? Para hacer lo que Él nos dijere. Entonces, nosotros nos llenamos de su palabra, y Él convierte esa agua en vino en nosotros. Es importante, como un hermano me pedía que aclarara eso, porque no todos saben lo que significan los números. El número 6 representa un hombre. O sea, nuestra capacidad humana solamente llega hasta llenarnos de su palabra. Lo sobrenatural es que esa palabra después se convierte en vida en nosotros por medio de Él. El buen vino, Él ya lo derramó, y lo derramó en la cruz. Por eso dice, aún no ha llegado mi hora, pero esa hora ya pasó. Él cumplió, nos llenó con el buen vino. Si nosotros más agua tenemos, más vino va a haber dentro de nosotros. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, que nuestro corazón contenga toda la palabra, no importa que el corazón sea de piedra, porque es el poder de Dios que nos transforma, no es nuestra capacidad humana. Eso es respecto al número 6. Y la otra pregunta que había, que no tengo la respuesta, así que no se la voy a dar porque no voy a inventar respuesta, es ¿por qué Jesús
En el Evangelio de Juan aparece como una de las primeras cosas que hace. De hecho, el Evangelio de Juan no está en forma cronológica, sino que al principio del Evangelio de Juan aparece cuando el Señor purifica el templo, y en los otros evangelios muestra que eso lo hizo al final de su ministerio. La verdad que no les voy a inventar la respuesta, no la tengo. Si ustedes la tienen y la encuentran, la pueden compartir. Yo por ahora no lo sé. Así que tenemos tarea de preguntarle al Señor y buscar en el Señor por qué en el Evangelio de Juan Él lo pone antes. Aún eso no lo sé. Me parece que eso era básicamente la otra pregunta es por qué está la novia, el novio y el amigo del novio, aclarar lo que significa eso, y eso lo vamos a ver en este capítulo, que es el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo muy importante, yo creo que sí, debería darnos el tiempo, por eso puse el capítulo 3, donde vamos a ver tres cosas. Uno, la historia de Nicodemo, de un hombre principal entre los judíos que va a Jesús de noche, que nos enseña muchas cosas muy importantes. La otra historia es el versículo más importante en el mundo evangélico, que es Juan 3:16. Y vamos a ver cómo la traducción a veces tradicional de la Reina Valera a veces nos cambia y nos distorsiona el entendimiento de Dios por usar palabras a veces no tan precisas. Y tenemos una visión de Dios a veces un poco distorsionada, y que me gustaría que pudiésemos analizarlo y aclararlo. En Juan 3:16 hasta Juan 3:21. Y luego veremos algunas cosas respecto a Juan el Bautista y los ministerios, la esposa, el esposo, el amigo del esposo. Así que partamos, les propongo ir leyendo Juan 3:1. No sé si hay algún chat, alguna pregunta. Ustedes ponen alguna pregunta, yo la iré respondiendo. Voy a partir con Juan 3:1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Si tú, como toda la escritura tiene todo un significado, todo tiene un sentido, un propósito, estuve averiguando hasta el nombre de Nicodemo tiene un significado y que es preciso para lo que nos quiere enseñar el Señor. Nicodemo, dice, era un príncipe de los judíos, era un hombre que gobernaba en el pueblo de Israel. Y si nosotros vamos usando el diccionario Strong a la palabra de Nicodemo, vemos que Nicodemo, aquí les explico un poco. Si vamos al diccionario Strong, aquí dice Nicodemo G3530. La palabra que se usa en griego es Nicodemos. Y esta palabra, Nicodemos, se compone de dos palabras. Una que significa Nico, Nico, que viene de nefaleos, que significa sobrio, prudente. Y demos, que significa pueblo. Entonces, Nicodemo es un hombre de una característica humana de prudente, de sobrio. También hay otros que lo ponen como que gobierna. Nico como que gobierna el demos, que gobierna el pueblo. Era un hombre religioso que dirigía la religión judía, que es una doctrina, cuando en Apocalipsis el Señor habla de la doctrina de los nicolaitas, creo que está un poco relacionado con Nicodemo, o sea, un hombre que está gobernando, que está dirigiendo el pueblo de Dios en el aspecto religioso. El Señor no le gusta la doctrina de los nicolaitas o de los nicodemos. No le gusta que la gente sea sometida por hombres religiosos, porque dice que somos todos hermanos. Dice que somos todos hermanos y el pastor es el Señor. El guía o el líder espiritual siempre tiene que estar para servir, para dar el ejemplo, para levantar, para lavar los pies y para hacer ejemplo y para exhortar y para enseñar con mansedumbre. El sometimiento del pueblo de Dios es algo que Dios aborrece, por eso Jesús
habla en el Apocalipsis de la doctrina que él aborrece, que es la doctrina de los nicolaitas. Nicodemo es como la misma raíz y podríamos tomarlo como el hombre que somete al pueblo o el hombre prudente en su carne, que es prudente entre el pueblo. Entonces aparece Nicodemo, que vino a Jesús de noche, pero en el versículo 2, y le dice, rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviese Dios con él. O sea, lo reconoce como maestro y viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Porque él representa a la religión oficial judía y le da vergüenza acercarse a él de día. Entonces viene de noche para que nadie lo vea, porque él en el fondo de su corazón sí está buscando, es un hombre religioso que sí está buscando a Dios, que sí está buscando la salvación, pero le da vergüenza, o sea, hay un medio social que le impide hacerlo públicamente y él viene de noche. El Señor, cuando vienen de noche, el Señor no lo reprende por eso. El Señor nos recibe de noche si nosotros lo confesamos y lo buscamos a solas. El Señor no lo reprende por eso, sino que lo recibe. Y lo recibe y le dice, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. O sea, es como que viene este hombre religioso, que es un principal, que es un hombre que conoce la ley, que conoce la escritura, que tiene un puesto gobernando y de importancia dentro del pueblo de Israel. Viene este hombre y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no nace otra vez no puede ver, ni siquiera entrar, le dice, no puede ver el reino de Dios. Es decir, en el fondo este hombre viene con todo su currículum, siendo un maestro, siendo un hombre prudente, siendo una persona que dirige Israel, y le muestra todo el currículum. Imagínense, viene con su currículum, el Señor le muestra el currículum, le muestra a Jesús en su currículum, y Jesús le dice, mira, tu currículum no sirve nada de lo que hay aquí. Si no naces de nuevo, todo esto que tienes aquí no te sirve de nada. Es como decirle, en realidad, tú puedes llenar las vasijas de agua, como habíamos visto antes, pero si el Señor no transforma esa agua en vino, no sirve de nada. Entonces le dice, de cierto te digo que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando vemos, dice nacer de nuevo, hay dos versiones respecto a qué significa nacer de nuevo. Hay algunas traducciones que dicen nacer de lo alto y otras traducciones dicen nacer de nuevo. Las dos traducciones también, porque cuando nacemos de nuevo, ustedes lo pueden buscar con más calma en el Strong, nacemos de nuevo es un nuevo comienzo desde lo alto, desde lo que Dios nos engendra como hijos de Dios. No somos engendrados, como vimos en el capítulo 1, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre y voluntad de carne y sangre, sino que por la voluntad de Dios. Para nacer de nuevo tenemos que ser engendrados de la voluntad de Dios, nacer de lo alto. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que aquí antes era no se puede ver, pero acá habla de no se puede entrar. Y cuando habla de no se puede entrar, está hablando de dos aspectos del nuevo nacimiento. No voy a hacer una cátedra de eso, pero antes, para poder ver, hay que nacer de nuevo. Pero para poder entrar hay que nacer del agua y del espíritu. Bueno, el agua está relacionado cuando nos bautizamos.
Y el Espíritu es cuando el Señor nos da de su Espíritu. Recién desde ahí podemos entrar. Si no nacemos de nuevo no podemos ver. Desde ahí, desde el agua y del Espíritu, que es la palabra también, y también el Espíritu que viene, la vida. De ahí en adelante nosotros podemos ver el reino y entrar en el reino de Dios. Acordémonos que el Evangelio, este es el Evangelio del reino, el que tenemos que conocer, que dice el Señor que vendrá, este Evangelio del reino tendrá que ser predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Hoy día el Evangelio en general que tenemos, nos faltan algunos aspectos del Evangelio del reino, que se han perdido y que tenemos que recuperarlo. Y tenemos que volver al Evangelio del reino completo para que una vez que se predique este Evangelio del reino en toda criatura, luego vendrá el fin. Aquí Jesús le explica lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, le está diciendo lo que es nacido de lo humano, humano es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, cuando nacemos de nuevo, tenemos un nacimiento en el Espíritu. Nuestro Espíritu es renacido por el Espíritu de Dios. Y le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez, o nacer de lo alto, de la voluntad de Dios, no de la voluntad de la carne. Dice, aquí hay una característica importante. Dice el viento, la palabra viento y la palabra espíritu en el hebreo es la misma palabra. ¿Y por qué? Porque el espíritu de Dios y el viento son muy similares en la forma en la que actúan y cómo se desarrollan para que nosotros entendamos un poco cómo es el espíritu de Dios. Entonces Jesús le dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, cuando somos nacidos del Espíritu nos está dando una característica en la cual debemos respetar. Muchas veces nos ocurre que nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu y luego queremos hacer esto un sistema humano, un método humano, queremos hacer esto un procedimiento humano, una forma humana, una religión humana, cumplir ciertos patrones humanos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos atentando contra el principio del Espíritu, que es como un viento. Uno quisiera, como ser humano, cuando ve la maravilla del Espíritu Santo, cuando tú quieres capturar esto, quisieras capturarlo y muchas veces es como capturar el viento. O sea, cuando tú quieres capturar un poco de viento y yo voy al mar y quiero mostrarle a alguien que no conoce el mar, el viento, quisiese llevar una caja y meter el viento en una caja. Pero fíjense que cuando yo meto el viento en una caja, en un sistema humano, ya no tengo viento dentro de esa caja. Eso nos ocurre muchas veces en el sistema religioso como seres humanos. Muchas veces esto que sopla en libertad, en la vida, y va por donde quiere y nosotros no sabemos dónde viene y para dónde va. Muchas veces queremos, como lo encontramos tan maravilloso, queremos capturarlo, queremos llevarlo, queremos compartirlo y lo metemos en un sistema. Y al capturarlo en un sistema, en una caja, atraparlo para llevárselo a otra persona, perdió su esencia. Ya no tenemos viento. Ya no tenemos viento. Una característica del Espíritu Santo es que siempre está en movimiento. Nosotros podemos verlo en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y en el versículo 2 ya nos está hablando del Espíritu Santo. Si leemos Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. Siempre el Espíritu de Dios está en movimiento. Una característica del Espíritu de Dios es que está en movimiento. Nosotros tenemos que seguir ese movimiento y no tratar de hacer mover el Espíritu según nuestro entendimiento. Porque Dios no nos va a obedecer. El Espíritu de Dios, nosotros tenemos que escuchar al Señor y obedecer y andar en la sintonía del Señor.
Y ahí vamos a ser fructíferos en lo que hagamos. El Señor, el Espíritu de Dios es un viento. Entonces, el Señor explica el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así tenemos que caminar, guiados, no a la deriva, guiados por el Espíritu de Dios, no a la deriva, sino que guiados por el Espíritu de Dios. A todo esto Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, todos los que en alguna medida estamos ayudando a Israel, enseñándole y guiando a Israel, que es el pueblo de Dios, tenemos que entender todo esto, que es necesario el nacimiento de nuevo, y que el que nació de nuevo tiene que ser guiado por el Espíritu, así como nació del Espíritu, por voluntad del Espíritu, por la fe, tiene que caminar día a día por la fe, guiado por el Espíritu de Dios, y no tratar de sistematizar humanamente y establecer una doctrina humana sobre esto y capturar esto y tratar de hacerlo un método humano y no sustentado en lo que Dios quiere hacer. Entonces, una de las esencias del verdadero crecimiento espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo, que es como un viento. Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, o sea, le está diciendo tú tienes una posición de responsabilidad y no sabes esto, o sea, si no sabes esto, tú no puedes ser maestro de Israel. Para el Señor esto es muy grave. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense que el Señor aquí está hablando en plural, porque no dice Él lo que sé, testifico, y lo que he visto, y no recibí mi testimonio, sino que está hablando en plural, pues nos está incluyendo a todos los que de alguna manera, en algunos aspectos, podemos estar hablando inspirados por el Señor Jesús. Entonces, si queremos ser maestros de Israel, si queremos guiar al pueblo de Israel, tenemos que conocer el Espíritu, movernos en el Espíritu y entender que es el Espíritu el que va a mover a los hijos de Dios. Potenciar eso, darle fuerza a eso, impulsar eso, el crecimiento espiritual es un nuevo ser que es guiado, que es alimentado, que es conducido por el Espíritu de Dios y no por sistemas humanos. Luego tenemos, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, hablo plural, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Aquí el Señor le está dando una reprimenda, le dice, mira, nosotros estamos hablando la verdad, lo que conocemos y lo que hemos experimentado, y tú no recibes nuestro testimonio. Y aquí le dice, si os he dicho cosas terrenas, o sea, cosas que ocurren sobre la tierra, y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si no crees esto que pasa aquí sobre la tierra, que sobre la tierra nacemos de nuevo, que sobre la tierra y sobre la faz de las aguas se mueve el Espíritu de Dios, si no crees esto y no entiendes cómo una persona nace de nuevo y después es conducida por el Espíritu de Dios y cómo se mueve el Espíritu de Dios aquí en la tierra, ¿cómo vas a entender lo que realmente está ocurriendo en el cielo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí le dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y fíjese que le dice, y que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús físicamente? Vamos a ver otra versión que la BTX, ¿cuál es la versión? A ver, dice, eso a mí me llama la atención, a lo mejor con más tiempo lo podemos ver, pero es característico de Juan demostrar al Señor en dos dimensiones. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo.
el Señor descendió del cielo. Él nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor está hoy, en ese momento estaba en la tierra, y también estaba en el cielo, como lo vamos a ver en otros versículos más adelante en este evangelio, que como les digo es un evangelio espiritual, que hay que entenderlo espiritualmente, como toda la Biblia. Pero de los evangelios, este es el evangelio que es representado por un águila que tiene una vista panorámica desde el cielo y detallada desde el cielo como la vista de un águila de la realidad de la tierra, del Hijo de Dios y de su obra. Aquí nos muestra una característica del Señor que lo vamos a ver en otros capítulos, que el Señor está en ese momento en la tierra, pero también está en el cielo. Tiene una doble naturaleza, es hijo de Dios, es hijo del hombre, es el rey y es el esclavo. El que está en la tierra y está en el cielo. En la escritura y en la Biblia vamos a ver que hay muchas cosas que son duales, que no son excluyentes. Y esas discusiones muchas veces como cristianos nos han dividido, nos han hecho pelear, porque a veces nos cuesta entenderla, pero el Señor nos enseña que hay que entender las cosas espiritualmente, y en la espiritualidad muchas veces las cosas no son tan mecánicas como lo vemos en la realidad terrena. Él está en la tierra, hecho hombre, pero espiritualmente está unido al Padre en el cielo. Su espíritu está unido al Padre, porque Él no tiene pecado, Él está unido al Padre y el Padre está en el cielo. O sea, espiritualmente el Señor en ese momento está en el cielo, pero físicamente está en la tierra. Y dice 3.14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando el Señor es levantado como una serpiente, ¿por qué dice que Él es levantado como una serpiente? Nosotros sabemos que una serpiente es una representación del enemigo, del diablo. Ahora, ¿por qué Él tiene que ser levantado como una serpiente? Porque Él está haciendo una alusión a la cruz, una alusión a la cruz. Y cuando Él es levantado, Él recibe todo el pecado de la humanidad. Y el pecado es toda la semilla o la simiente que Satanás, el diablo, había sembrado en el hombre. Y espérate que hay se había activado un micrófono que lo desactivé. Cuando el Señor es levantado, Él asume todo el pecado de la humanidad. Y al asumir todo el pecado de la humanidad es visto como una serpiente, con toda la simiente del diablo en su cuerpo para ser espiada. Así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes lo pueden ver y lo pueden leer. Eso está en Números 21, 4 al 9 me parece. Aquí estoy viendo los Números 21, pueden ir a ese capítulo y leerlo. Cuando miraban a la serpiente eran librados de las mordeduras de la serpiente. O sea, cuando Satanás nos quiere morder y nos quiere hacer daño, nosotros tenemos que ver al Señor que murió por nosotros, y en Él, cuando creemos que Él murió por nuestro pecado, ya el pecado no tiene poder. Cuando estamos juntamente con Él unidos en la cruz, el poder del pecado pierde sobre nosotros. Y cuando creemos lo que ocurrió en esa cruz, dice, cuando creemos en Él, y cuando creemos en Él también creemos en todo lo que Él hizo, si creemos en Él no nos vamos a perder, o sea, nuestra vida no va a ser un desperdicio, sino que tendremos vida eterna. Esto es, había un chat aquí, se escucha bien, hola,
no hay ningún chat. No creo que alcancemos en este momento a ver el paralelo de la serpiente, se los dejo de tarea, pero Jesús asume la forma de una serpiente al asumir el pecado de la humanidad. Pues dice, como lo vimos en el capítulo anterior, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios ve el mundo, ¿cuál es el problema que ve en el mundo? El pecado. ¿Qué produce el pecado? Muerte, destrucción, pérdida. Nosotros en la tierra estamos acostumbrados a vivir con problemas. ¿De dónde nacen los problemas? Del pecado. El Señor no viene a solucionarnos los problemas, viene a solucionarnos nuestros problemas, pero lo ataca desde la raíz. Desde la raíz. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? Es el pecado. El Señor viene a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Que introdujo el pecado en el hombre y en la tierra. Entonces, Él, al ser levantado, asumiendo la forma de serpiente, expía todo el pecado de la humanidad y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces veo que muchos hermanos en muchas congregaciones luchan mucho contra las adversidades, o le oran al Señor por las adversidades, por los problemas, por las bendiciones, y en realidad nuestra preocupación no debería ser la adversidad ni los problemas, nuestra preocupación debería ser el pecado, el error, el no hacer la forma correcta por no entender, por ignorancia, porque el ir expulsando el pecado en nuestra vida, en nuestro comportamiento, nos va a ir evitando los problemas. Los problemas son la consecuencia del pecado del hombre. Mientras más pecado hay en el corazón del hombre, más problemas va a tener. Y la consumación de todos los problemas es la muerte. O sea, al final todos estos problemas nos llevan a la muerte. El Señor vino a vencer la muerte, vino a vencer el pecado. Y nosotros tenemos que ver las cosas como las ve Dios. Dios ve en la humanidad lo que quiere quitar a través de su Cordero, es el pecado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta aquí lo de Nicodemo. Ha pasado más tiempo del que esperé. No sé si hay consulta o seguimos con Juan 3.16 a Juan 3.21. Si hay alguna consulta, me la ponen en el chat, o si no voy a seguir. Aquí vamos a leer el versículo más famoso que existe hoy día, el que se cita muchas veces en el mundo evangélico, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que el Hijo unigénito, único en género, no hay alguien semejante a Jesucristo. No hay otro Hijo de Dios, o sea, unigénito, único en género. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza de Dios en su Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y fue tanto el amor de Dios que dio su Hijo, y fue tanto el amor por el mundo. O sea, ¿cuál es el mérito del mundo? Ninguno. El mérito del mundo aquí no está el mérito del Padre, de que Dios amó tanto al mundo. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera amó el Padre al mundo. Cuando dice a Dios, de tal manera amó Dios al mundo, está incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, de tal manera amó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, único en género, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La potencia del amor de Dios, la grandeza del Evangelio, es por medio de la fe que no nos perdemos,
Es por medio de la fe que nuestra vida no es un desperdicio, que no vuelve el polvo al polvo y en eso acaba, sino que tenemos vida eterna por medio del Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Mira, Dios no envió a su Hijo, la palabra aquí condena no queda tan bien. La Biblia textual en este caso la traduce mucho mejor. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, Dios no condena sin hacer un juicio. Antes de hacer una condenación, hay un juicio. Entonces la Reina Valera dice en el 3:18, el que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la Reina Valera igual se equivoca al usar la palabra condenación. Leámoslo en otra versión. Dice, porque el que en él cree no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que en la Reina Valera pareciera un Dios condenador que antes de hacer un juicio condena. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el que cree en él no es juzgado, o sea, al creer nosotros en su Hijo Jesucristo, que es lo que nos está librando del juicio de Dios. Nos está librando del juicio de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de la fe somos justificados y salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Y ya cuando uno no ha creído en Él, ya es juzgado. O sea, si tú no crees en Él, bueno, vas a ser juzgado y vas a presentarte ante Dios a dar cuenta de todas tus obras, con lo que significa eso. Un juicio justo. Dios es justo. Dios va a hacer un juicio justo. Entonces, la Reina Valera muchas veces nos pone la palabra condenación cuando en realidad es la palabra juzgar. Cuando hay un juicio, yo no soy, me pueden corregir los abogados, pero yo veo 3 eventos importantes. El primero es una acusación. Una acusación. Para que haya un juicio tiene que haber alguien que acusa. Después, desde la acusación tiene que haber un juez, claramente, y haber un juicio. Y luego, como veredicto de las pruebas, de la discusión, de exponer los errores, de dilucidar la verdad, se llega a un veredicto que puede ser una condena, o puede ser que se absuelve el acusado. Entonces, tenemos que entender que un juicio hay una acusación, un juicio, y el resultado final es una condenación. Entonces, cuando nosotros ponemos la palabra condenación antes, estamos diciendo como que Dios se va a saltar el juicio y te condena por no creer en Jesús. Dios no va a condenar a nadie por no creer en Jesús. Dios lo que va a hacer es que no cree en su Hijo, lo va a pasar porque Dios es justo y le puso a su Hijo porque Dios es misericordioso y pagó el precio en su Hijo por salvarnos. Pero si esa persona piensa que él puede salvarse por sus propios méritos y no quiere recibir al Hijo, bueno, Dios lo va a juzgar por sus obras en un juicio justo. Pero Él nos salva de ese juicio. Porque cuando creemos en Él paga nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces Dios no condena al que no cree en Jesucristo. La consecuencia es, el que no cree en Jesucristo
va a tener que dar examen el día final ante Dios con todas sus obras, y de eso va a haber un veredicto que si la balanza no dio porque no hubo fe y no hubo misericordia, no hubo amor, va a ser una condenación. Entonces, muchas veces la traducción religiosa nos lleva a establecer como un dogma de que si tú no crees en Jesús estás condenado. No. Si tú no crees en Jesús, sigues el curso natural que sigue toda la humanidad, muere, viene el día de la resurrección, viene el día del juicio y te presentarás ante Dios con tus obras a ver si eres salvo, cosa que va a ser difícil porque el Señor te va a juzgar con justicia y nunca va a tomar a alguien que hizo algo malo como inocente. Entonces Jesús vino a salvarnos de ese juicio. Nos dice, mira, yo pagué tus culpas, sígueme. Yo te voy con mi sangre, te lavo y te dejo limpio. Y todas tus culpas están pagadas en la cruz del Calvario. Entonces entender esto es importante porque muchas veces los cristianos hablamos de una forma religiosa que la gente se asusta y dice, oye, si no creo en Jesús estoy condenado. No, no es así. Si no crees en Jesús, vas a tener que presentarte ante Dios, ante las acusaciones de Satanás y dar cuenta de todas tus obras y vas a tener que pagar si tienes que pagar culpa. Y aquí dice, la Reina Valera, por ejemplo, dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí debería decir, y esta es la acusación, no es la condenación. Aquí está confundiendo la Reina Valera el final del juicio con el principio del juicio. Y esta es la acusación. ¿Cuál va a ser la acusación? El que no quiso creer en el Señor, la acusación va a ser, mira, yo te di la posibilidad de salvarte del juicio por la fe, te la di, te la regalo, te doy la posibilidad, le voy a decirte, esta es la acusación. Mira, en el juicio, aquí estaba la posibilidad y tú no la tomaste. Porque la luz vino al mundo, ¿quién es la luz? Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Entonces, aquí no es la palabra condenación, sino que es la palabra acusación. Cuando nosotros no queremos recibir al Señor Jesús y decimos por orgullo, por ceguera, por soberbia, no, yo estoy bien y yo, bueno, pueden ser miles de argumentos, pero yo no quiero tomar la misericordia de Dios ni la fe. Yo tengo otro camino. Bueno, en el día del juicio te van a decir, bueno, aquí estuvo la posibilidad de que tú lo tuvieras y lo desechaste. Hoy día vas a tener que dar cuenta de todas tus obras. Entonces esta es la acusación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Ahora, todas estas palabras, acusación, condenación y juicio, son diferentes palabras en el griego. Por eso se tienen que traducir en forma diferente. Si ustedes van al Strong en un diccionario donde a cada palabra, aquí lo voy a poner, a cada palabra le ponen una letra y un número, que es una G que significa griego y un número que significa la palabra. Por ejemplo, aquí la acusación es crisis. Y acá es crisis, crino, cuando habla entonces ustedes pueden hacer el ejercicio y buscar en el griego y se van a dar cuenta de que Dios no es un Dios irracional y soberbio, que se le ocurrió la luz. No es un Dios soberbio, un Dios irracional que le gusta condenar, sino que Él amó tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien no quiere creer, ya eso es va a ser la acusación en el día del juicio. O sea, yo te di la forma de pasar el juicio de Dios por misericordia y tú no la tomaste. Y podemos leer el versículo 3:20, porque a todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. O sea, en el fondo las personas eligen seguir al Señor o no seguir al Señor, en acercarse a la verdadera luz, al Señor Jesucristo, dependiendo de su estado con el pecado. Si su práctica del pecado es mayor, su, su amor por el pecado, ellos no van a querer acercarse a la luz porque la luz los va a reprender. Van a tener que arrepentirse y no quieren hacerlo. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. No dice que sus obras sean buenas, dice que sus obras han sido hechas en Dios. ¿Qué significa? Que sus obras son hechas en fe. En cierta medida ellos no está diciendo que ellos no tengan obras malas, pero sí las cosas las hacen ante Dios y ante su conciencia. Entonces, Juan nos está explicando aquí, como lo veo, es que en realidad el estado del corazón de cada persona, el estado con el pecado es lo que les da el acercarse o no acercarse a la luz. Porque la luz, cuando nos acercamos a la luz, si yo pongo aquí esta lámpara más cerquita mío, si yo apago un poco la luz, me veo más oscuro, se me ven menos las cosas, y si pongo más luz, me veo más clarito. Y lo mismo, cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos alumbra, y si nosotros no desechamos el pecado, no desechamos el error, podemos tener una práctica religiosa muy puntual y muy quisquillosa, pero no vamos a tener una religión, y no vamos a tener una relación con la luz, no vamos a tener una relación con el que vino a darnos la vida, no vamos a tener una relación con el Dios verdadero, con el Dios todopoderoso. Bueno, la verdad es que no sé si tienen alguna pregunta, pero se cumplió la hora y no nos alcanzó. Del 22 en adelante. No sé si lo hacemos rapidito o rápido o lo dejamos para el próximo conferencia o reunión, como queramos llamarle. Aquí habla un poco de la relación de un poco de lo que es realmente un ministerio, cuando un ministerio realmente sirve al Señor. Nos enseña varias cosas importantes que tenemos, si queremos servir al Señor fielmente, que tenemos que tener en consideración. Aquí nos habla de Juan el Bautista, de Jesús, de los fariseos. No está hablando de Juan el Bautista, que es un verdadero ministro de Dios. No está hablando de Jesús, que es el Señor. Y no está hablando de los judíos, que no son los religiosos de ese tiempo. Y aquí nos establece varias luces de cómo debe ser esa relación y cómo nosotros debemos servir al Señor. Yo la verdad que no quiero extenderlo más porque yo sé que una hora es suficiente como para digerir. Lo voy a dejar como tarea que lo lean y en la próxima lo hacemos, lo leemos y lo vemos rápido. Súper bien, dice Marisabel. Aquí habla del esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. La esposa es la iglesia. Y el amigo del esposo es Juan el Bautista. ¿Quién es el amigo del esposo? El que tiene a la iglesia como algo precioso y santo y quiere prepararla para su amigo. Porque si somos amigos de Jesús, si somos verdaderos amigos y queremos ser amigos del Señor, tenemos que tratar a la esposa de Jesús con mucha delicadeza, con mucho amor, para presentarla preciosa ante el Señor Jesucristo y nunca someterla
hacer vejamen de ella, tratarla mal, engañarla o usufructuar de esta mujer. Muchas veces se dice que el pastor a veces trasquila la oveja, es como lo que muchas veces se ve como hombres de Dios que usan de sus privilegios en vez de servir a la iglesia, de servirse de la iglesia. Y eso nos muestra el amor por el Señor, porque si uno realmente ama al Señor, quiere servir a su amigo, que es el esposo, para entregarle una mujer preciosa al Señor Jesucristo. Gracias a todos, que el Señor los guarde, los llene de gracia y de paz. Shalom, un abrazo a todos y nos estamos conectando. Queda de tarea del 3:22 en adelante. Pueden ver ustedes con más calma las cosas que vimos hartas cosas y nos estamos viendo. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.